Muy bien, hoy día vamos a tocar el tema del rapto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el rapto de la iglesia? ¿Ah? El rapto de la iglesia. Así que el rapto de la iglesia viene Cristo ¿por quiénes? Por la iglesia. Así que para que te vayas en el rapto hay una condición. Tienes que pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ¿ok? No estamos hablando de una denominación o de un grupo cristiano. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, la cual Él la compró con el precio ¿de qué? De su propia sangre. Así que si tú has entregado tu vida a Jesucristo, has puesto tu fe en la obra de su muerte en la cruz para salvarte y has renunciado a tus pecados, pasas a ser parte de la iglesia de Jesucristo y tú y yo estamos esperando el pronto arrebatamiento de nuestros cuerpos, ¿verdad? Vamos a ver esto en detalles, ¿ok? Vamos a ver el rapto realmente en dos partes. Hoy día vamos a hablar acerca de los fundamentos bíblicos del rapto. Y la próxima semana, si es que no somos raptados el lunes, vamos a ver cómo sucederá. Vamos a ver los versículos específicos, lo vamos a desglosar y vamos a trabajar específicamente cómo va a ser esa metamorfosis que vamos a pasar. Así que hoy día vamos a centrarnos en los fundamentos bíblicos de lo que sería el rapto. Y vamos a tocar solo 3 temas, ¿ok? 3 temas. El primero es Jesús prometió regresar por su iglesia. Segundo, la iglesia ¿pasará o no pasará por la tribulación? No pasará por la tribulación. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahora. Y tercero, Jesucristo regresará en el año 3824. Yo creo, como muchos creemos, que Cristo va a regresar en nuestra generación. O sea, si no es hoy día, en estos años. Cristo viene pronto por nosotros. Todos estos temas yo los he sacado de un libro llamado Distintivos de Calvary Chapel. Es un libro que tiene muchos temas interesantes de doctrina y de manejo de iglesia. Y si tú lo deseas, nos lo solicitas y te lo enviamos por correo en PDF para que lo tengas y lo puedas leer de manera gratuita. Este tema se desarrolla más ampliamente aún en este libro. Pero vamos a desarrollar lo que hemos venido a estudiar. Realmente verlo en video es diferente a escucharlo, ¿no? Pero ya todos tenemos la idea. Dice que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto demora un pestañear? ¿No? Cuéntalo, a ver, cuenta del 1 al 3, que es un segundo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo demora un pestañear? Menos de un segundo. Dice la Biblia, como lo vamos a ver en un momento, que en un pestañear, los que somos hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo y esperamos su pronta venida, seremos arrebatados como acabamos de ver en este video. Seremos sacados de este mundo y nuestros cuerpos serán transformados. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder? Esto es una alusión a lo que podría ser, pero ese día va a ser realmente extraordinario. ¿Quiénes aquí estamos esperando ese día? Amén. Y ese día viene pronto, viene ya, como dice. Vamos a ver el primer punto. Jesús prometió regresar por su iglesia. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
wow, en este versículo nada más nos podríamos quedar todo el estudio de hoy, ¿verdad? Pero aquí habla de una esperanza. Esa esperanza es una esperanza triste. ¿Cómo es esa esperanza? ¿Qué significa bienaventurado? Súper feliz, ¿no? Súper like, ¿no? Súper dichoso. Es decir, una esperanza bienaventurada. Los hijos de Dios tenemos la esperanza de nuestra resurrección y la pronta venida de Cristo por nosotros. Eso nos debería tener a la expectativa y deberíamos sentirnos como tristes o gozosos. La Biblia dice que sumamente bienaventurados. Por lo tanto, un cristiano, por más que tenga problemas, aflicciones o dificultades, sabe que su esperanza no está en esta tierra, sino en lo que ha de venir. Por lo tanto, debería estar siempre buscando el gozo del Señor. El gozo del Señor. Ahora, dice aquí, 1, la esperanza, y 2, manifestación. Esta manifestación, ¿cómo va a ser? Gloriosa. Así que, como hemos visto en el video hace un ratito, pues la manifestación va a ser espectacular. El día que tú y yo seamos raptados va a ser todo un evento. Ya empezamos nuestro devocional en la playa el sábado. La pasamos súper chévere, ¿sí? Y estuvimos hablando de Primera de Pedro y también hablamos un poco del rapto, ¿no? Y yo creo, honestamente, yo creo que cuando sea raptado, el acontecimiento va a ser así de veloz, pero yo voy a percibir todo el acontecimiento para que sea glorioso, para que yo diga, wow, esto es alucinante, más allá de lo que yo pensaba. ¿Sí? Así que va a ser así. ¡Tac! Para el mundo va a ser así, pero para mí va a ser en cámara lenta. ¿Verdad? Lo voy a ver a Johnny también ahí cambiándose, ¿no? Cambiando de color, todo cambia. Mi hermano siempre se va por las ramas, dice, ¿no? Pero nosotros vamos a tener este evento espectacular y va a ser glorioso. Ahora, miren cómo habla de Jesucristo. ¿Cómo le llama? Nuestro gran Dios y Salvador. Pablo está afirmando que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es Salvador. Dos cosas que menciona acerca de Jesucristo. Jesucristo es Dios y Salvador. Pregunta, ¿Jesucristo tú lo consideras Dios? Amén. ¿Y lo consideras tu Salvador personal? Amén, hermano. Entonces que Cristo venga de una vez para irnos con Él. De manera gloriosa. ¿Ok? Tito capítulo 2, verso 13. Jesús se encontraba con sus discípulos. ¿Ok? Y Él les dice a ellos, no se turbe vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Él dice, en la casa, ¿de quién? En la casa de mi Padre muchas casas, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré cuando. Jesús ha prometido que va a volver otra vez. ¿Verdad que sí? Las profecías del Antiguo Testamento dijeron que había de venir en Isaías aquel que debía sufrir dolores, aquel que debía sufrir padecimientos, y se cumplió literalmente. Jesucristo nació, la historia lo corrobora, testigos aseguran haber conocido a Jesús, historiadores no hebreos, pero no cristianos, como Flavio Josefo, aseguran de un tal Jesucristo en la época adecuada. Jesucristo fue real, cumplió las profecías, vino como tenía que venir, entró a Jerusalén en la fecha adecuada, murió en la cruz en el momento indicado. Jesucristo es real, ¿amén o no? Jesucristo es real. Y ese Jesucristo real le dijo que regresaría nuevamente. Es decir, Jesucristo se fue al cielo, pero prometió que vendría por ti y por mí. Eso no es no te genera expectativa. A mí sí. Wow, Jesús viene. Prometió que vendría y vino. Y ahora prometió que regresaría. ¿Regresará? Claro que sí. Él vendrá. Vendré otra vez. Y luego dice, os tomaré a ustedes. ¿Así dice? ¿Te has dado cuenta que hay un problema ahí de gramática? ¿Cómo te voy a tomar a mí mismo? Hay un problema ahí, ¿no? O sea,
Pero como Dios es Dios, Él escribe como quiere, pues. No, ¿verdad que no? Jesús está diciendo esto: yo me voy al cielo, ¿verdad? Y cuando Él se fue, dijo que enviaría a su Consolador, a uno igualito que Él, el Espíritu Santo de Dios. ¿A morar dónde? En nuestros corazones. En el momento que tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesús, el Espíritu viene a morar en ti, dentro tuyo, para ayudarte a santificar tu vida cotidiana, ¿ok? Así que, ¿a quién tienes dentro? Al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Es decir, ¿cuántos espíritus de Jesús hay ahorita? No, solo hay uno, ¿verdad? Es uno solo, el Espíritu Santo, pero como es Dios, puede estar en todas partes. Y en este momento está dentro tuyo, dentro tuyo, dentro tuyo, dentro mío. ¡Wow! Es que es Dios, pues. Así que cuando Cristo venga, Él va a buscar quiénes de nosotros tenemos su Espíritu acá dentro. Vengo por mí mismo, dice. Vengo a ver si tú tienes una comunión conmigo, si tú guardas esa relación con el Espíritu Santo, si tú te guardas del pecado para que el Espíritu crezca y tu carne muera. Si tú estás en este caminar en tu vida espiritual, entonces cuando Cristo venga del cielo, se encontrará a sí mismo para llevarte con Él. ¿Por qué dice acá? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Esto no es una promesa maravillosa? Jesús se va al cielo a prepararte una casa, promete regresar por ti. ¿Cuál es la condición? ¿Quién tiene que estar acá? El Espíritu Santo. Esa es la única condición. Si no tienes el Espíritu Santo, si no estás viviendo en esta continua lucha por la santidad en tu vida espiritual, no tienes el Espíritu de Dios. Por más buena gente que seas, por más buenas intenciones que tengas, no te vas al cielo. No vas a ir. Cuando Cristo venga, se llevará a todos y tú te quedarás y dirás: ¡ay, ay, ay! Por ese pecadito que estaba guardando me quedo toda la... ¡Qué terrible! ¿Qué pasará después? Tema de las siguientes semanas que vamos a estudiar. Bueno, en Corintios se nos presenta esta verdad que antes no había sido revelada, porque en el versículo 51 de 1 Corintios 15 lo llama misterio. He aquí, les digo que un misterio. ¿Y qué es un misterio? Misterio sin resolver. ¿Qué es misterio? Un secreto, ¿no? ¿Por qué no me cuentas tu misterio? ¿Por qué estás tan misterioso? ¿Por qué no eres más claro? Pues Dios ha revelado todas estas verdades: la iglesia, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el estado milenial de Dios. Todo esto lo tenía revelado desde hace mucho tiempo. Pero era como si le hubiera puesto encima una telita. Y tú pasabas, lo percibías, pero no lo entendías. Era misterioso. ¿Para quiénes? Para los del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, sacó ese velo y para nosotros es clarísimo. Ya no es misterio. Ya no es misterio. Y acá dice: no todos moriremos o dormiremos. Es una alusión a la muerte del creyente, ¿ok? Los cristianos dormimos el sueño de los justos y los no cristianos mueren. Así que cuando el cristiano muere, está de manera figurada durmiendo. ¿Qué está esperando? Su resurrección, pues está dormidito. Ahorita viene Jesús y ya vamos. Se despierta para irnos juntos. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Dice el verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Al final qué? A la final trompeta. Yo tenía otro video para mostrarles, pero esa trompeta suena, wow, qué tremendo, ¿no? Pero va a haber una trompeta, o sea, tú y yo vamos a escuchar una trompeta. ¿Cómo será ese sonido de trompeta? Pero cuando lo escuchemos, no será la de la corrida de los caballos. No. Tú y yo sabremos que es el momento. Tú y yo vamos a decir: ese es el sonido que estoy esperando. ¡Turú! Y nos vamos. Porque se tocará la trompeta y los muertos, o sea, los que están durmiendo, serán resucitados. ¿De qué manera? Incorruptible. Los muertos, sus cuerpos ya se han corrompido, ¿verdad o no? Todos sabemos que después de 3 días,
¿qué dijo Jesús de su amigo Lázaro? Yede ya. Yede ya es que ya está oliendo feo, pues está podrido, en otras palabras, y la carne podrida huele espantoso. Pero dice que la resurrección será en un cuerpo que no se corromperá más, no envejecerá más. Esta es una promesa para ti. Dios vendrá, y si en el camino de tu espera mueres, no te preocupes, porque el Señor te va a resucitar de entre los muertos y te va a dar un nuevo body. Te va a dar un nuevo cuerpo. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? Incorruptible. Ya no se va a contaminar, ya no se va a envejecer, ya no se va a doler, ¿no? Ya no va a ser tentado, no va a tener la capacidad de ser tentado y ceder fácilmente. Es un cuerpo que no se corromperá. Yo quiero mi cuerpo ya. Señor, llévate este y dame el otro. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tengo, viene de un linaje de pecado. Este linaje de pecado, ¿quién es? Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra, ¿recuerdas? ¿Y qué dice el Génesis cuando pecó Adán? Pues del polvo eres y al polvo regresarás. Y otra cosa que dijo es, la tierra será maldita por causa de tu pecado. Así que la tierra de donde venimos está maldita. Adán pecó, yo soy del polvo de la tierra, entonces mi cuerpo todavía está bajo maldición. Cuando Cristo pagó el precio de mi pecado, primero ha redimido mi espíritu y mi alma. Pero mi cuerpo todavía no ha sido redimido. En el libro de Romanos, Pablo lo explica. Este cuerpo todavía espera su salvación. ¿Cuándo va a ser? Es en este día. Cuando me den mi nuevo cuerpo. Mi espíritu redimido, más un cuerpo nuevo, se van a juntar y ahora sí será un cuerpo como el de Adán. Un cuerpo como el de Jesús, porque dice que estaremos subiendo a los cielos y le veremos face to face. Ya saben que Jesús tiene face, ¿no? Y porque le hemos visto cara a cara, seremos semejantes a Él. ¿En qué? En un cuerpo incorruptible. Semejantes a Dios, a Jesucristo. Así que, mira esa esperanza. Y nosotros, porque Pablo estaba diciendo de sí que Él iba a estar vivo cuando Cristo regrese, ¿no? ¿Seremos qué? Transformados. Tu cuerpo sí se está corrompiendo de a poquitos, ¿no lo notas? ¿No? Nuestros cuerpos sí, porque si ya tienes más de 30 años, acuérdate cuando tenías 15 o 20 años, ¿no? Con ese cuerpo hacías lo que querías, pero después de los 50 años ya no haces lo que quieres. Y después de los 70 hacen contigo lo que quieren. Estos cuerpos sí se están corrompiendo, pero de a poquitos, ¿no? Hasta que llegue el final. Ok, pero dice que estos cuerpos van a ser ¿qué? Transformados. Cuando suene la trompeta, los muertos resucitarán. 1. Y tú y yo que estemos vivos, ¿qué va a pasar? Vamos a ser cambiados en el aire, ¿eh? O sea, subimos y mientras subimos nuestros cuerpos van a comenzar a cambiar molecularmente, físicamente, ¿no? ¿Ah? Y esto es, al fin, va a bajar. Danilo, estamos por ahí, ¿no? Yo estoy queriendo bajar, pero cada día me veo más hinchadito. En el versículo 53 dice, porque es necesario que esto que es ¿qué? Esto que es corruptible se vista de algo que Dios nos va a regalar, de un cuerpo incorruptible. Se vista de incorrupción. Y esto que es mortal, esto que va a morir, se convierta en ¿qué? En inmortal. ¿Alguna vez has visto una película, Los Inmortales, ¿no? El hombre quiere vivir para siempre, pero no puede por el pecado. Pero sí es una realidad. No es un sueño, no es una utopía, es una verdad. El hombre sí va a vivir para siempre. Siempre y cuando esté en Cristo Jesús. Y pases por la resurrección de los creyentes, te dará tu nuevo cuerpo para que vivas para siempre con Dios. Un cuerpo que nunca morirá. ¿Puedes imaginarte? ¿Puedes imaginarte? Dicen por ahí los científicos que más o menos el ser humano usa solamente un porcentaje de su capacidad mental. ¿Alguien sabe más o menos el porcentaje? El 10% dicen por ahí, ¿no? Otros dicen el 8%. Otros que nacen y no quieren pensar usan el 2% nomás porque se cansan.
Los más superdotados, el 12, el 14, ¿no? por ciento de la capacidad. ¿Te puedes imaginar a Adán viviendo con el 100% de su capacidad? ¿No? Y él murió a los casi 1000 años. Así que tú y yo estamos diseñados para vivir miles de años, cientos de años. Pero el pecado nos corrompió. El pecado nos trajo todo lo que somos. Mírate. Eso es lo que queda por consecuencia del pecado. Pero Dios nos va a dar un nuevo cuerpo inmortal. Así que todos los creyentes van a experimentar una transformación gloriosa en la venida de Jesucristo por su iglesia. Una de las iglesias que tuvo muchos problemas fue la iglesia de Tesalónica, ¿ok? Ellos esperaban la venida de Jesús. Pablo había llegado con ellos, pero detrás de Pablo había una persecución. Pablo se quedó, creo que 2 meses con ellos, les habló de la esperanza bienaventurada y gloriosa de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Ellos se quedaron con la expectativa de que Cristo vendría y Pablo voltea y ya estaban por matarlo. Entonces él comienza a salir, se va a Berea, sigue bajando, llega a Atenas, llega a Corinto y sigue huyendo. Mientras que huye va predicando el Evangelio. Los de Tesalónica recibieron a Pablo como con una inyección de supermedicina y ¡pum! Creyeron instantáneamente. Qué glorioso, ¿no? Pero mientras que estaban en su devenir de su cristianismo, comenzaron a atacarlos también a ellos y a matarlos. Ellos entonces tenían gente que estaba muriendo y creían que por el hecho de que habían muerto antes de que Jesús regrese, se perderían el glorioso reino de Jesucristo. Pablo les escribe en su carta de primera de Tesalonicenses 4 y del 13 al 15 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que duermen? Los cristianos que morimos, ¿no? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros seres humanos que no tienen esperanza? Los que no creen en Cristo, pues, no tienen esperanza. ¿No has visto los velorios de aquellos que no creen en Dios? Son muy tristes. Bueno, todos los velorios son tristes, ¿no? Pero no tienen esperanza, se agarran al cajón, lloran, el perro está abajo llorando, todos están llorando, ¿no? Pero ¿por qué no le dije que la amaba? ¿Por qué no le perdoné? Yo lo vi ayer y le pude hablar y no le hablé. Ahora me llevo esta carga en mi corazón. Y tú ves la carita del muerto y el muerto está... Le han puesto inyección por todo, lo han maquillado, pero está bien muertito. Pero compara a un muerto no creyente con un muerto creyente. ¿Ah? El muerto creyente, que ya sabe que va a morir, llama a su familia, pone en paz las cosas, arregla a su familia. Yo he visto gente que va a morir cristiana, ha llamado a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, ha pasado tiempo echando lazos, perdonando, hablando, restaurando sus relaciones. Y cuando se va a morir dice: hasta la vista, baby. Y cuando se muere, se muere. Tú no te imaginas un velorio cristiano, se canta, ponemos música, alabamos a Dios, conversamos, bueno, en todas partes cuentan chistes, ¿no? Y contamos chistes cristianos. Es distinto, pero el que no tiene esperanza es aquel que no pone su confianza en Jesucristo. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y luego ¿qué hizo? ¿Creemos que Jesús resucitó? Amén, estamos calificando. Así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que murieron o durmieron en Él, creyendo en Él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, amén o no, Cristo ya viene, no iremos delante, no nos adelantaremos, no precederemos a los que murieron. Es decir, en el momento del rapto va a haber 2 eventos. Los cristianos que durmieron o murieron serán resucitados. Pero yo que no he muerto, seré transformado. Señor, yo quiero ser transformado. No sé tú, pero yo quiero ser transformado. Yo quiero ver cómo cambia mi cuerpo en el aire. Quiero verlo porque lo alucino, pero no lo he visto. Quiero verlo. Sabes que hay una corona para los que anhelamos el rapto de la iglesia, ¿no? Anhela el rapto de la iglesia. Alucínalo.
¿no? Comienza a meditar en eso, ¿cómo será ese día? Y eso nos va a ayudar a desarrollar el último tema de hoy, ¿no? Y luego dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde? Del cielo, y los muertos en Cristo serán los que resuciten primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. Acuérdate que es en el aire, ¿ah? No es en la tierra. Así que el rapto de la iglesia es Cristo viniendo por su iglesia, pero Jesús no llega a la tierra. En el aire sucede todo. Los muertos resucitan y se encuentran con Jesús en el aire. Y yo voy ascendiendo al cielo como Jesús ascendió al cielo, y en el aire seré transformado. Veré a Jesús en el aire y me iré al cielo con él. En el aire. Todo es en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Los de Tesalónica estaban en un sufrimiento. Pablo los alienta. Un detalle con la palabra arrebatados. Algunos dicen que el rapto de la iglesia no está en la Biblia porque la palabra no existe. Pero es interesante que la palabra arrebatados que utiliza Pablo, ¿no?, lo saca del griego, que es arpazo. ¿Te suena arpazo? Un zarpazo. Muy parecido, ¿no? Y se toma para algo por la fuerza o para tomar rehenes. La versión latina, que es la Vulgata latina, ¿ok?, lo va a traducir como raptus. Eso suena al correcaminos, no sé por qué. Raptus, ¿ok? Y raptus significa en español rapto, de tal manera que arrebatados termina siendo rapto. Así que tenemos que Pablo, directa o indirectamente, sí está diciendo que seremos arrebatados. Así, se los lleva en un instante. Así que no va a haber tiempo para arrepentirnos allí. Señor, me arrepiento. Se fueron todos. Todo. ¡Oh! No va a haber tiempo. Ya fuiste, te quedas. Veamos un poco la línea del tiempo para ver los extremos, ¿ok? Cristo prometió que vendría por primera vez, vino como un pequeño bebé en Navidad, ¿no? Navidad, Navidad, todos tenemos la imagen de Jesús bebé que va creciendo. Y luego, ¿para qué vino Jesús? ¿Él vino para que tengamos una fiesta de Navidad? No, ¿verdad? ¿Para qué vino Jesús? Él vino para ir ¿a dónde? A una cruz, para pagar el precio de mi pecado. Para eso nació. Y vivió en santidad todos los días de su vida. Al morir en la cruz, dice la palabra de Dios que como Él nació sin pecado, vivió sin pecado, la muerte no lo pudo tener, contener, retener. Así que Jesús se desató las ligaduras de la muerte y resucitó de entre los muertos. ¿Amén o no? Y como Jesucristo resucitó de entre los muertos, entonces tiene un cuerpo diferente. Un cuerpo como el que nos han prometido. ¿Recuerdan a Jesús? Que todos estaban orando y luego cerraron las puertas porque había persecución y de repente Jesús apareció ¿dónde? En medio de ellos. Pero si todo estaba cerrado, ¿cómo pasó Jesús? Porque su cuerpo ya no es como el de nosotros. Cuerpo glorificado. Jesús estaba en la orilla del mar de Galilea. Pedro y toda su batería se habían ido a pescar. Estaban pescando y Juan le dice, ese me parece Jesús. Y Pedro, que estaba asignado, no sé por qué lo dice la Biblia, pero dice que estaba asignada, ¿no? Estaba como Adán. Se tira, hace su salto del ángel. Y llega a la orilla y encuentra a Jesús ¿cómo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba friendo pescado para comer con ellos. Y se tomó un desayunazo con ellos. Si hubiera estado en Perú, ¿qué hubiera hecho? Ceviche. Pero Jesús comió con ese cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado ascendió. Y mientras ascendía y los discípulos quedaban extasiados, un ángel les dijo, así como lo ven irse, así vendrá en el cielo. ¿Amén o no? Así que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y prometió ¿qué? Venir por segunda vez. Él prometió venir por segunda vez ¿para qué? Para instaurar un reino físico.
No creas que los cristianos vamos a morir y nos vamos a ir al cielo para estar con Dios en el cielo para siempre con nuestra arpa rosada. Trrrán, trrrán, trrrán. ¿Cómo te va? No sé, yo tengo 2000 años, hermano. Trrrán, trrrán. ¡Qué aburrido! Dios no nos ha creado para que vivamos en el cielo con el tarrán, ¿verdad? Dios nos ha creado para que vivamos en esta tierra, gobernando con Él en esta tierra, generando, creando, trabajando, haciendo cosas maravillosas con Él. ¿Tú crees que Adán estaba aburrido? Adán tenía que ponerle nombre a todos los animales. ¿Cuántos animales hay? Dios le dio un jardín para que lo labrara y lo cuidara. Y el trabajo más delicado que le dio una esposa. Chambeaba duro. Es decir, Abraham no estaba aburrido para nada. ¿Tú crees que Dios nos ha creado para estar aburridos en el cielo? No, nos ha creado para estar en esta tierra. Así que Él ha prometido venir por segunda vez a instaurar un reino físico. Y yo quiero estar en ese reino físico. ¿Tú vas a estar en ese reino físico? ¿Vamos a gobernar con Cristo en la tierra? Ya saben, yo ya pedí Barranco. Barranco es mío, Señor. Barranco, ¿no? Así que nosotros tenemos que Jesucristo prometió venir por segunda vez. Estas profecías están evidenciadas, están clarísimas en el Antiguo Testamento. Muy claras en el Antiguo Testamento. Lo que está medio como misterio es lo que va a suceder 7 años antes. Es lo que los apóstoles no entendían. Los profetas no sabían discernir. No entiendo de qué estás hablando. Pero Pablo vio que Jesucristo sacó ese velo y él dijo, hay un rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder ese rapto de la iglesia? 7 años antes de ¿qué? De la segunda venida de Jesucristo. Entonces, son 2 eventos totalmente diferentes. El rapto de la iglesia es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. 2 eventos distintos. Separémoslo. Y eso nos va a ayudar a entender Mateo, Apocalipsis y todos los libros que hablen de la profecía. 2 eventos totalmente separados. Rapto y segunda venida. Vamos a ver algunos detalles de las diferencias del rapto y la segunda venida. Por ejemplo, en el rapto, ¿qué hace Cristo? Cristo viene por la iglesia. Por la iglesia. Él viene solo en el cielo. ¿Cómo? Qué loco, ¿no? Porque somos un planeta completo y Jesucristo va a estar en todas partes. Y todo lo vamos a ver. En un instante todavía. Tú puedes creer, esto es realmente importante, ¿no? Cristo vendrá por su iglesia. Pero en la segunda venida, como dijo Enoc y está profetizado, Cristo vendrá con su iglesia. Aquí a este mundo, a hacer juicio sobre las naciones y a instaurar su reino físico. Entrará en Jerusalén, entrará al templo que levantaron los judíos con el aporte del anticristo y se sentará en el trono para reinar 1000 años físicamente. ¿Amén o no? Y a todos los judíos creyentes los tendrá allí porque ese territorio es de ellos. Jesucristo le prometió a los hebreos, a los judíos, que les daría esa tierra, y esa tierra es de ellos. Así que yo ni me esperanzo que me va a tocar un pedacito de Palestina. ¿Para qué me voy tan lejos si acá tengo mi playa de Barranco? Así que, el rapto que es, Cristo vendrá por su iglesia. Segunda venida, Cristo vendrá con su iglesia. Nosotros vendremos con Él aquí, en la segunda venida. El rapto sucederá ¿cuándo? No hay fecha. Jesús dijo, no hay hora, no hay fecha. Simplemente espérenme, estén atentos, porque vengo pronto, vengo en breve, vengo ya, ahorita llego. Ponte atentito porque llego yo, ¿sí? Pero la segunda venida está precedida por profecías tras profecías acerca del cumplimiento de esta instauración de un reino físico de Dios en esta tierra. ¿Cuáles son esas? Básicamente 2. 1, debe manifestarse ¿quién? El anticristo. Y segundo, establecerse el reino de Satanás con todo poder durante la gran tribulación. Así que tenemos estos eventos. Si te das cuenta, el cristiano no va a ver esto. No va a ver nada
de lo que va a pasar con el anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser raptado 7 años antes. Es más, yo creo que el inicio de que la iglesia salga, como veremos, hará que no haya quien impida la maldad de este mundo. Y el anticristo, que para que reine en estos tiempos ya debe haber nacido, ¿sí? Ya está preparándolo todo, para que cuando la iglesia no esté, él salga como el Salvador y todos lo acepten. ¡Wow! Alan García, la 10ª potencia. ¿No? ¿Qué tal floro? ¿Qué tal labia? ¿No? Di lo que quieras y te creo. Dice que tendrá poder para engañar a las multitudes. Vamos al segundo punto. ¿La iglesia pasará o no pasará por la tribulación? La iglesia no va a pasar por la tribulación y vamos a ver por qué. En el capítulo 21 de Lucas encontramos que Jesús está hablando en el contexto de la gran tribulación. Velad pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de pasar como puedan por la tribulación. ¿Así dice? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre, es Jesucristo. Así que si Jesús dice que oremos por algo, verdaderamente tenemos que orar por eso. En tus oraciones incluye: Señor, yo no quiero pasar por la tribulación, yo no quiero conocer al anticristo, yo no quiero ver cómo construyen ese templo, yo quiero estar contigo en tu presencia, yo quiero ser parte de ese rapto, yo quiero irme contigo en los cielos, quiero ser transformado y quiero vivir contigo para siempre. El Señor te dice: ora por eso. Ora, incluye eso en tu oración. Apasionate por estas verdades espirituales. El libro de Apocalipsis, creemos que es un libro cronológico que va narrando como una historia en realidad. No vamos a estudiar todo Apocalipsis, pero tomaremos algunas secciones. En el capítulo 1, verso 19, dice que hay 3 tiempos. ¿Los llegas a chequear o no? ¿Cuáles son esos 3 tiempos? Que dice el versículo 19. Primero, las cosas que has visto. Segundo, las cosas que son. Y tercero, las cosas que vendrán. O sea, pasado, presente y futuro. Y el libro de Apocalipsis está dividido en estas 3 partes. ¿Cómo así? Pues las cosas que has visto en el capítulo 1. Juan escribe acerca de la visión que tuvo de Cristo cuando él estaba en medio, ¿recuerda de esos candelabros de oro? ¿Sí? Sosteniendo las 7 estrellas en su mano. ¿Ok? Y Juan escribió acerca de la gloriosa descripción de Jesús en su estado glorificado. Las cosas que viste, que te mostré y tú te acuerdas. Sí. Capítulo 1. Capítulo 2 y capítulo 3. Las cosas que son. Se refiere a los mensajes que Jesús le va a dar justamente a los candelabros, que son 7 iglesias en un lugar llamado Asia Menor. ¿Sí? Asia Menor. Son 7 iglesias. Y lo que les dice a ellos, 1, se puede tomar que es literal. Jesús les está hablando a las 7 iglesias literales. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? 7 iglesias. Segundo, se puede estudiar esto refiriéndose a 7 épocas y periodos de la iglesia. Este estudio es sumamente interesantísimo. Si puedes, haz este estudio. Chequéate las 7 iglesias en la era de la iglesia, ¿no? de los últimos 2000 años. Y vas a ver que encajan las 7 iglesias. Y tercero, representan a iglesias que se pueden encontrar hoy día. Por ejemplo, hay iglesias que han perdido su primer amor. Están en todas, ¿sí? Son activos, pero han perdido su relación con Dios. Hay iglesias así. Y podríamos describir una por una. ¿Ok? Pero encontramos que básicamente capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis nos está hablando acerca de ¿quién? De las iglesias. De las iglesias. Y luego termina diciendo en el verso 17 del capítulo 1, las cosas que han de ser después de estas. La pregunta es, ¿después de qué estas? ¿De qué cosas? Y la respuesta es, después de las cosas del capítulo 2 y el capítulo 3. Después de las cosas de la iglesia. Son las cosas
de la iglesia. Así que después de las cosas que pertenecen a la iglesia, podemos encontrar en el capítulo 4, verso 1, lo que dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de la iglesia. ¿Amén o no? Después de estas. ¿Qué cosas sucederán? No vamos a hacer la lectura de todos los capítulos, pero podemos describir rápidamente esto. Este ser describe el trono de Dios, el arco iris alrededor del trono semejante a la esmeralda, a los querubines adorando en el medio. Él vio los 24 tronos con los ancianos, que serían 12 de la 12 tronos. ¿Para quiénes serían? Para las 12 tribus de Israel, y 12 tronos para los 12 apóstoles, ¿no? Serían 24. ¿Ok? Sentados en ellos los ancianos, y él vela y observa la adoración celestial, mientras los querubines declaran la eternidad, naturaleza y santidad de Dios. ¡Wow! Juan tuvo una visión espectacular, ¿no? ¿A cuánto le gustaría ver estas cosas? ¡Wow! ¡Qué chévere! Bien. Mientras ellos declaran la santidad de Dios, los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y echan sus coronas de oro en el mar de cristal, y declaran en el verso 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué tal letra como para hacer una adoración en la iglesia, ¿no? Podemos copiarnos este versículo 11. Inmediatamente la atención de Juan se dirige a otro lugar. En el versículo capítulo 5 ya, versos 1 y 2 dice que él vio, ¿qué cosa? Un libro. Él vio un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Si está preguntando es porque no hay nadie cerca. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Y qué va a pasar? Juan escribe que él lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba mucho Juan? Porque no había nadie que pudiera responder al llamado del ángel, fuerte y poderoso, ¿ok? Para que abriese el libro. Tampoco de leerlo, ni siquiera mirarlo. Él pregonaba y todo el mundo se escondía. Nadie era digno de abrir ese libro, ese rollo. Este rollo es el título de propiedad de la tierra y lo que ella contiene. De acuerdo a la ley judía de redención, había un tiempo determinado en el cual se podía recuperar las propiedades vendidas, cumpliendo con los requisitos del traspaso estipulado en el rollo. En caso contrario, pasaría a ser del nuevo propietario para siempre. Qué interesante. Porque si nadie era digno de abrir el libro, la tierra y la humanidad quedarían para siempre en manos ¿de quién? Del enemigo que la había tomado. ¿Cuándo la tomó? Cuando Adán se la entregó en su mano. Cuando Adán, que tenía todo el poder, dijo a Dios: Señor, ya no te voy a hacer caso, ahora le voy a entregar todo al diablo. El diablo tenía derecho a poseer la tierra. Por eso es que él estaba llorando. ¿Ustedes recuerdan la historia de Ruth y de Boaz? No es Buzz Lightyear, por si acaso. Ruth y Boaz. Y Ruth tampoco es la de la novela, ¿no? Está en la Biblia, ¿ok? Y Boaz, ¿qué hace? Redime el campo que pertenecía a su primo Elimelech. O sea, Ruth era su sobrina, ¿no? A fin de que él pudiera obtener la tierra y siendo propietario, habiéndola redimido, pagado y recuperado, él tenía derecho a casarse con la novia, que era Ruth. Había un primo que era el pariente más cercano, ¿recuerdan la historia? Y el primo quería eso. Pero ellos hacen una jugadita ahí interesante y él dice: ya no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Entonces vos agarra y paga. Y se casa con Ruth. Si ustedes recuerdan, Ruth y Boaz son los bisabuelos o abuelos del rey David. Y de esa línea viene Jesús, ¿no? También vemos esto ilustrado en Jesús, quien compró y pagó el precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su sangre y su cuerpo, ¿no? En la cruz, para redimir al mundo a fin de que él tuviera su novia. ¿Y quién es su novia?
Nosotros somos su novia. Jesús pagó el precio para comprar la tierra y redimirnos a nosotros y casarse con nosotros. Así que estamos de novios. Todos estamos de novios. Y cuando Cristo venga, ¿cómo tiene que estar tu vestido? Blanco, sin mancha ni arruga. Algunos ya estamos con arruguita, yo sé, pero sin mancha ni arruga, dice la Biblia, ¿no? En medio del llanto de Juan, uno de los ancianos le dice: basta, no seas llorón. Versículo 5. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el llorón dejó de llorar, ¿no? El anciano ve a Jesús como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá. Es interesante que el anciano lo ve así, pero veamos cómo lo ve Juan. En el versículo 7 al 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del león o del cordero. Juan lo vio como cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones, nuestras oraciones, ¿ok? Y cantaban, ¿qué cosa? Un nuevo canto. Ese canto recién lo van a inventar allá, pero nosotros ya sabemos de antemano que el futuro está predicho. Así que lo que van a cantar ya sabemos cuál es. ¡Qué locura!, ¿no? Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado. Juan veía a aquel que tomaba el rollo como cordero y como ¿qué? Como inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan, ¿ok?, no vio a este ser como el león de la tribu de Judá, sino lo vio como el cordero que había sido inmolado. Es interesante, muy interesante, porque si lo observas bien, la iglesia nada más puede cantar ese canto. Los judíos no pueden cantar ese canto como nación. Pero la iglesia que involucra a judíos y a gentiles sí puede cantar ese canto, porque Jesús pagó por la iglesia, ¿amén o no? ¿Ok? Cuando el Señor está en el cielo recibiendo el título de propiedad, ¿ok?, estaremos mirándolo mientras Él toma el rollo de la mano derecha. Lo que estamos leyendo ahora, nosotros lo vamos a ver. Vamos a verlo, que Jesús va a tomar ese rollo y lo vamos a ver como un cordero. Y cuando lo haga, nosotros prorrumpiremos en una alabanza junto con los ángeles y los ancianos que se van a arrodillar, y cantaremos con él aquel cordero que fue inmolado. Y cuando la gran tribulación ocurra en la tierra, yo espero estar en el cielo de pie delante del Hijo del Hombre, cantando los méritos del cordero. Solo la iglesia puede cantar esta canción de redención. Y si seguimos la cronología, vemos que la canción de redención cantada por la iglesia ocurre en el capítulo 5. La iglesia está en el cielo antes de la apertura del rollo en el capítulo 6. ¿Y que precede a qué? A toda la gran tribulación que debe acontecer. Es decir, cuando acaba de empezar la gran tribulación, ¿dónde estamos nosotros? Arriba. Y estamos en esa adoración por los méritos de Jesucristo. El capítulo 6 habla de tribulación, efectivamente, ¿ok? Comienza con la descripción de la gran tribulación. Conforme el Señor abre cada sello, se desata un juicio correspondiente para la tierra. Y al abrir el primer sello, mira lo que dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía, ¿qué cosa? Un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿A quién te parece ese caballo blanco? Este personaje parece Jesús, pero en realidad es la revelación del anticristo. Acuérdate que el anticristo imita a Jesús, ¿sí? Y algunos creen que este jinete es Jesucristo, pero si examinas el pasaje, después de él viene destrucción, guerra, hambruna, muerte, y no es lo que prometió Jesús. Jesús prometió que cuando venía instauraría un reino de paz y un reino glorioso. Así que este personaje tan lindo no es Jesucristo, ¿ok? Este personaje sin duda es el anticristo en ese capítulo. Y el anticristo no puede operar aún en estos instantes. No puede mostrarse al mundo, no puede salir a la palestra, ¿ok? Pero sí está armando toda su parafernalia, toda su plataforma, para que cuando llegue el momento, él pueda aparecer. Dice
Pablo en su carta a Tesalonicenses. Porque todavía falta para que esté en acción el anticristo. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta lo que dice? Ya está en acción. Es decir, el anticristo ya está en acción. El anticristo, si yo creo que Cristo viene en esta generación, ya nació. ¿Puedes creerlo? El anticristo ya nació. Ya está vivito y coleando. Y está armando todo para que esto funcione. Para que Él pueda gobernar. Verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué hará? Matará. Esto de matarle será en el capítulo 6 de Apocalipsis. Destruirá con el resplandor de su venida. Ok, esto corresponde con el pasaje de Apocalipsis 6, donde la iglesia está en el cielo ante Jesús tomando el rollo. Al comenzar a desatarlo, los juicios correspondientes son desatados en la tierra. Es el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Pero la iglesia no pasará, no probará. La iglesia no estará involucrado en la ira de Dios. Si tú perteneces a la iglesia, no vas a pasar por la ira de Dios. Porque la ira de Dios ya se desató por ti en Jesús. La ira de Dios ya se pagó por ti. Pero el que no quiere creer recibirá directamente el golpe de la ira de Dios. Mira Romanos 5:9. Por él seremos salvos ¿de quién? De la ira. Pues dice, muchos más, estando ya justificados en su sangre de Jesús, seremos salvos de la ira de Dios. Luego vemos también en Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. Dios no nos ha salvado para que nos caiga la ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, no estamos destinados a la ira. Mira cómo dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, ¿ok? Contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si tú estás viviendo lejos de Dios, estás viviendo en impiedad e injusticia. Pero si tú te has acercado a Dios, la impiedad y la injusticia se alejan de tu vida. ¿Amén o no? Ya no quieres vivir en impiedad y injusticia. Comienzas a andar en los caminos de Dios. No es la naturaleza de Dios el juzgar al justo con el malvado. Los creyentes en este mundo tenemos problemas, ¿sí o no? Tenemos tribulación, ¿sí o no? Pero ¿quién es el que nos causa este problema? ¿Dios o Satanás? Es el enemigo. Satanás es quien mete la cola en nuestra vida. Y nosotros mismos cuando abrimos puertas. Dios no es quien nos pone a prueba para destruirnos. Pero cuando Dios sea la fuente de juicio, ¿ok? Será totalmente distinto. Nos quitará a nosotros de ese lugar y su juicio caerá. ¿Ok? Un ejemplo es Lot. ¿Recuerdan a Lot? ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Esto es una historia muy linda, ¿no? ¿Ok? Y lo que encontramos en el verso 23 del capítulo 18 de Génesis es que los dos ángeles, ¿ok? Y Dios mismo, que es Jesucristo preencarnado, alucinante, ¿no? Antes que Jesucristo venga por primera vez, Jesucristo se aparecía en el Antiguo Testamento como un ángel, ¿sí? Como un ángel, pero no es el ángel Gabriel ni ningún otro ángel, es Dios manifestado como un ángel, ¿sí? Y tú vas a ver eso en el diálogo entre Abraham y él, porque al final le habla de Dios, ¿sí? Al ángel. Dos ángeles y Jesús. Los dos ángeles se van a Sodoma y Gomorra, mientras que este ángel se queda hablando con Abraham. ¿Recuerdan que estaban hablando? Miren lo que dice aquí. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás al que te ama, al que te busca, con aquel que te odia, Señor, que no te busca? ¿Lo vas a poner en un mismo lugar y lo vas a destruir a los dos juntos? Esa no es tu naturaleza. Y Abraham, como todo buen negociante, parece peruano tomando taxi. ¿No? ¿Cuánto está? 10, 4 te pago, 4.50, 4.20, así. No, comienza a reducir, Señor, no eran 50, si hubiera 50, por los 50 no destruiría. Habrán 30, Señor, ya hablé mucho, pero perdóname esta vez. Si hay 15, si hay, y cuando llega a 10, Jesús se va, ¡pum! Y te iba a decir una más, pero bueno, pues ahí está Lot, su esposa, sus dos hijas, si ya le predicaron a algunos son 8, por ahí uno que quiera, son 12, 15, sobrado. Se salvó Sodoma y Gomorra. Y cuando llegaron los ángeles, solo encontraron a un justo. A Lot, a uno nada más.
Su esposa se había contaminado. Por eso se convirtió en sal. Salió arrastrada prácticamente, pero su corazón, ¿dónde estaba? En las cosas terrenales que le daba Sodoma y Gomorra. Por eso es que cuando se destruían sus cosas, decían, mis cosas, sal. Y sus dos hijas, ¿qué pasó con sus dos hijas? ¿Qué cultura tenían? Digámoslo claro, violaron a su papá. Lo emborracharon y lo violaron. Eso es lo que hicieron las hijas. De piadosa no tenían nada. ¿El único justo quién era? El pobre Lot. ¿Qué hacía Lot metido ahí? Mira lo que dice Pedro. Libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, escúchalo bien, librar de tentación ¿a quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos. ¿Reservar a los injustos para qué? Para ser castigados. Libra al creyente y castiga al no creyente en el día del juicio. En el día del juicio. Así que Dios librará al justo, pero guardará al impío para el día de castigo. El principio fundamental es que Dios, que es justo, Él es imparcial y no destruirá al creyente junto al no creyente. Cuando Dios es la fuente de juicio, entonces Dios nos libra del juicio. Otro personaje. A ver, ¿quién sabe quién es este nuevo personaje? Enoc, dice la Biblia que es el séptimo después de Adán, ¿ok? Es un tipo de la iglesia quien fue trasladado antes del juicio del diluvio. Por la fe, Enoc fue traspuesto, ¿para qué? Para no ver muerte. Así que un día se despidió de la familia. ¿A dónde vas? Voy a conversar con Dios, ya vengo. Se fue a conversar con Dios, y cuando se fue a conversar con Dios, de repente Dios, ya me cansé de bajar cada rato para conversar contigo, si podemos conversar arriba. Y se lo llevó. Mira lo que dice al final. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y puedes imaginarte a Enoc agradando a Dios sin el Espíritu Santo dentro suyo, en una época terrible, peor que la nuestra, donde había de lo peor. Tú salías a la calle y veías cosas espantosas. Ese hombre guardó su corazón para Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. Podemos ser como Enoc y ser librados de la destrucción que ha de venir. Otro personaje es Daniel. ¿Por qué? Porque el día que Nabucodonosor le dio la locura de construir una enorme estatua de oro, quería que todos se postren ante ellos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y habían tres personajes que eran hebreos. Uno se llamaba Sadrac, el otro Mesac y el otro Abednego. Estos tres personajes son amigos de Belsasar. ¿Y quiénes son esos tipos? Belsasar es Daniel, sino que le pusieron nombres de esa localidad. Y dice que cuando él levanta eso, tocaron las trompetas y todos venían y se postraban y adoraban, porque si no los adoraban, tuki tuki, morías. Pero Sadrac, Mesach y Abednego se quedaron parados. ¿Por qué no se postraron? ¿Por qué no se postraron? Porque tenían un Dios solamente a quien postrarse. ¿Amén o no? ¿Qué cosa les iba a costar su fe? La vida. ¿Y dónde acabaron? En un horno de fuego, molesto. No quieren, entonces al horno, lo metieron al horno. Y atizaron el fuego 7 veces más. Y a la hora de meterlos, los que lo soltaron, dice que fueron consumidos por el vapor del fuego. ¡Puah! Se quemaron. Los 3 cayeron al medio, amarrados. Y Nabucodonosor se quedó a ver el espectáculo. No hay tele, pero hermano, déjame ver algo. A ver cómo se quemaban. Y dice que sorprendido le dice a su adjunto, socio, ¿ves lo mismo que yo? ¿No metimos a 3? Yo veo 4. Y uno se parece al hijo de los dioses. ¿Ok? ¿Quién era ese? Jesucristo, que estaba con ellos en la tribulación, ¿no? En sus problemas. Un tipo de 144,000 que pasan por la tribulación. Y Dios lo libró de consumirse por su fe, ¿no? Amén. ¿Qué tal prueba de fe? Por fuego. Y entonces hicieron que lo sacaran. Y dice que ni siquiera se le quemó un pelito. Nada se les quemó. Ni las uñas se les quemaron. ¿Pero qué cosa sí se había quemado?
lo que los tenía atados. Las sogas se deshicieron, pero ellos quedaron intactos. Y salieron y Nabucodonosor dijo, su Dios es Dios. Mira, el rey de este imperio inmenso declaró a Jehová como Dios, al Señor de la Biblia como Dios. Pregunta, ¿y dónde estaba Daniel? Hemos hablado de Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Y Daniel? Daniel no estaba. ¿Tú crees que Daniel se postró para no pasar por el fuego? Si tú crees eso, no conoces a Daniel. El Señor lo libró de la ira que había de venir. ¿Y a dónde lo mandó? No tengo idea, pero él era uno de los más importantes y salió del lugar. Y cuando eso pasó, él no estaba. Dios lo libró. Así que tenemos otro cuadro interesante allí. Cuando la fuente de la tribulación es Dios, automáticamente excluye al pueblo de Dios. No sería justo o consistente de parte de Dios el juzgar al justo con el inicuo. Examinando los tipos del Antiguo Testamento, hemos visto 3. 1, Lot. 2, Enoc. Y 3, Daniel. Encontramos evidencia de la relación de Dios con los suyos y que la iglesia no estará aquí durante la tribulación. Dice Tesalonicenses que Dios no nos ha puesto para ira. Que te quede claro, si estás en la tribulación es que el rapto ya pasó y te quedaste. Te quedaste atrás. Esta ira no atañe a nosotros. La ira que te venía contra ti vino contra Jesucristo. Él ocupó tu lugar y recibió toda la descarga de la ira de Dios en él. Él pagó por mí. Ya no hay más ira de Dios que tenga que venir sobre mí. Eso es la gracia de Dios, la misericordia, la compasión de Dios. Yo puedo vivir agradecido a Dios por eso. Y no tengo que ver la ira de Dios de nuevo. Vendrá sobre aquellos que no quieren creer. Y por último, Jesucristo regresará en el año 4526. ¿Cuándo regresará Jesucristo por su iglesia? ¿Sabes qué? Quiero darte esta convicción. Dios desea que cada iglesia en su generación crea que es la última generación. ¿Sí? Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. ¿Cómo es eso? Hace años que dicen que Jesucristo va a venir y no ha venido. Estás creyendo, te dicen. Ese es cuento viejo. Pero Dios quiere que tú digas que esa promesa se va a cumplir, que no la tenga por tardanza, porque Dios tiene su tiempo para venir, ¿ok? Sino que es paciente para con nosotros. Porque imagínate que Cristo haya venido hace 20 años cuando tú no eras creyente. Qué pena, ¿no? Ahora si tienes 20, imagínate. Naciste en una época difícil. Pero es paciente para con nosotros. Ha esperado que nazcas. Ha tenido la paciencia de que escuches el evangelio y digas, yo quiero mi vacilón, quiero mi cigarrito, ¿no? Quiero mi adrenalina, ¿no? Déjame en paz, brother. Yo quiero estar tranquilo, ¿viste? Oye, pero vas a morir al infierno. Es cosa de loco, mano, no cosas de locos. Oye, escucha el evangelio, ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Dios ha tenido la paciencia de que tú entiendas el evangelio y digas, tienes razón, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hay un gran y enorme vacío en mi alma y ese vacío es de Dios. Yo quiero que Dios more en mi vida y te arrepientes y vienes al Señor Jesucristo. Dios ha tenido la paciencia que puedas entenderlo. 10, 20, 30, 40 años, no lo sé. Es la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca. Dios no desea tu mal. Dios no te está poniendo en una línea y te dice, si no crees en mí te vas al infierno. Ese no es el mensaje de Dios, ¿verdad? El mensaje de Dios, ¿cuál es? Ya te estás yendo al infierno. O sea, yo no te estoy enviando. Tú has decidido ir al infierno por tu cuenta, pero yo te quiero librar del infierno. Yo quiero que tú no vayas allá. Por eso he ocupado tu lugar, para que no vayas al infierno. Es una verdad ese lugar. Y quiero que te apartes de ese lugar. Yo no quiero que perezcas, sino que todos procedan, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Dios desea estas cosas. Y esto, creer esto, tiene un triple efecto. Efecto número 1, nos da una urgencia por el trabajo que estamos haciendo. Mira lo que dice Hebreos, despojémonos
de pecado, despojémonos de todo peso. ¿Para qué? Para correr una carrera, la carrera paciente del Evangelio, de compartir la palabra de Dios, de compartir del amor de Cristo, la misericordia. No te quedes callado, comienza a abocar, comienza a correr, comienza a buscar, ser salvo, entender la palabra, compartirla. Hay mucho que hacer. Hay gente a tu alrededor que no conoce a Dios, o hay gente a tu alrededor que ha renegado de Dios. Sé un buen testimonio. No solo hables con tus palabras, habla con tu vida. No se trata de que te conviertas en un predicador o en un maestro si tu vida está destrozada. Se trata de que tu vida completa sea una luz a las tinieblas. De esto dice que debes correr. Hay una urgencia entonces, debemos llevar el Evangelio pronto. Hay una urgencia del trabajo, necesitamos llevar el mensaje porque el Señor regresa pronto. Que nos encuentre trabajando. Segundo, nos da una perspectiva correcta de las cosas materiales. Mateo capítulo 6 dice, si no hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El mundo material, ¿qué va a pasar al final con este mundo? ¿Qué dice Pedro? Que será consumido. Todo este mundo va a ser quemado. Todas las cosas materiales serán destruidas finalmente, ¿ok? Y Jesús habló de usar las riquezas injustas para propósitos eternos. Lucas capítulo 16 lo dice. Y si Dios te bendice económicamente, gloria a Dios y bien por ti, pero necesitas usarlo para propósitos eternos, propósitos más grandes. Así que el inminente retorno de Jesús nos da el balance correcto entre las cosas del Espíritu y las cosas materiales de este mundo. Tercero, mantiene tu pureza, mi pureza. Mateo 24 dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle trabajando, le halle haciendo así. No quiero que cuando el Señor venga, me encuentre a mí viendo una película clasificada como XXX. No quiero que cuando el Señor venga, me encuentre a mí mintiendo. No quiero que cuando Cristo venga, me encuentre a mí robando. Imagínate. Qué desperdicio de la eternidad para mí. Creer que Jesús regresa en cualquier momento dará pureza a nuestra vida. El Señor puede venir hoy mismo, pero después de almuerzo, por favor. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Jesús con nuestro cuerpo glorificado. Pero ¿cómo será? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos a Él tal como Él es. ¿Sí? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? Del rapto de la iglesia. Si tiene la esperanza del rapto de la iglesia, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esperar que Cristo venga pronto hace que yo me guarde, me reserve, me ponga a trabajar para Dios, para que cuando Él venga me encuentre bien parado en Él. Así que creer estas tres cosas nos da una urgencia por el trabajo. 2, una perspectiva correcta de las cosas materiales. Y 3, mantener la pureza de nuestras vidas. Por estas razones es que es importante creer en el inminente retorno de Jesucristo, como dice Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando creímos. ¿Hace cuánto creíste? Dice que ahora la salvación integral está más cerca. Espíritu, alma y cuerpo, totalmente limpios para Dios. ¿Ok? Terminemos pues con el resumen. Hemos visto 3 puntos. Jesús prometió regresar por su iglesia. ¿Amén o no? Segundo, la iglesia no pasará por la tribulación. Y tercero, Jesucristo regresa en esta generación. Jesucristo viene pronto. Así que, pregunta para ti. ¿Crees que Jesús cumplirá su promesa de regresar por ti? ¿Amén? Bien. Segunda pregunta, ¿estás persuadido que el Señor te quiere librar de su ira venidera? ¿Sí? ¿Estás seguro que Dios no va a derramar su ira sobre ti? Amén. Tercero, ¿crees que Jesucristo regresará en nuestra generación? Amén, gloria a Dios.
La próxima semana, si Cristo no viene hoy después de almuerzo, vamos a ver la segunda parte de este estudio, el rapto, los detalles de cómo sucederá el rapto en nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte gracias